Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Malcolm. Hola, ¿qué tal mis chamaquines? Chamacos, prepárense para la aburrición el día de hoy porque el texto está un poco largo. Pero bien, chavales, por ahí ya les pasé, espero que no equivocarme, por ahí les pasé ya el recuento de los trabajos que tienen. Si no, ahorita se los mando para que le pongan atención, los mismos de siempre otra vez, nada más pues creo que la clase pasada ya les había mencionado esto. El alillo, no me desampares porque pues le estás echando ganillas, no quiero que vuelvas a reprobar, tampoco los demás, para nada, yo quisiera ponerles 10 a todos. Pero bien, chamacos, hasta ahí le dejamos. Vamos a iniciar con la clase de hoy. El día de viernes pasado estuvimos hablando y checando el texto del pueblo donde las mujeres no pueden votar. Por ahí estaba viendo las respuestas, pésimas respuestas de parte de Gerson. Cuando se te pase el tiempo, lo que tienes que hacer, checa la clase de nuevo, haz la actividad, no te presiones. Yo como ya saben, cuando se les pasa el tiempo o se atoran en alguna materia, más bien tómense el tiempo de ver el video por la tarde y manden la actividad. No, conmigo no hay tanto problema por eso. Nada más lo que sí le interesa, es que vean la información que checamos, porque si yo les digo lean esta página de la otra, no sé qué tan conveniente sea, porque al final de cuentas les estoy haciendo la información todavía más sencilla al estárselas leyendo yo. Entonces, dentro de la página 66 se sigue hablando de los temas de la libertad. Recuerden que aquí hablamos de que en este pueblo las mujeres no votan. Significa que no están respetando su libertad de elegir un representante. Disculpen, bebé tiene sueño. Pero bien, chamacos, como les decía, parte de las libertades es que garantiza nuestra constitución, es la libertad de elegir a quienes nos representan. Entonces esa libertad ahí en ese pueblo no se estaba respetando. El día de hoy vamos a hablar de otros tipos de libertades. Bueno, y también más temas acorde a la dignidad humana que están situadas en la página ahora 66. Con ustedes vamos más adelante que en comparación a los otros grupos, y ustedes van un poco más atrás en cuestión de trabajos. No quiero quemarlos, chamacos. Pero bien, les decía, ya leímos el texto, del pueblo donde las mujeres no votan. El día de hoy dice que en grupo vamos a realizar esta lectura, como tal voy a tener que leerlo yo. Entonces, en este texto se habla de la libertad y dice que la libertad es un valor fundamental para la vida humana, pero existen situaciones que afectan su aplicación, como la desigualdad, la pobreza, la violencia, la discriminación o falta de información y de oportunidades. Si recordamos el pueblo de la clase pasada, dentro de ese pueblo pues es un pueblo muy chiquito, y si nos ponemos a pensar en cuestiones de violencia, imagino que debe de haber, y de desigualdad también, porque obviamente las mujeres no pueden votar. Otra, en la cuestión de que el pueblo es autónomo, o sea que se rige bajo sus propias leyes y son representados por personas de su mismo pueblo, entendemos que debe de haber algunas dificultades que los hicieron deslindarse del cobijo de la república, o sea, no guiarse como por leyes que ya están establecidas, sino por sus propias leyes. Entonces, dentro de esto también se puede ver la discriminación, porque en el momento en el que la mujer no puede votar, pues más que desigualdad también es discriminar que por el hecho de ser mujer no pueda tomársela en cuenta su voto. Entonces, la falta de información, más que nada, como vieron en la clase pasada, hablaban de la educación, o sea que se planeaba que algún día las hijas de las personas que ahorita no pueden votar reciban una buena educación y ellas sí pueden tener mejores oportunidades que ellas en relación a elegir un representante. Entonces dice que es necesario hacerlas evidentes, como lo decían las señoras de la clase pasada. Dice,
procurar erradicarlas. Erradicarlas significa borrarlas o eliminarlas. También dice, y trabajar para construir condiciones que favorezcan el pleno ejercicio de las libertades. Dice, las leyes, las instituciones, la educación y las actitudes de las personas son herramientas para lograrlo. En este sentido, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que el gobierno mexicano debe cumplir las siguientes obligaciones para garantizar las libertades de esta población. Dice que el gobierno no debe limitar las libertades de manera injustificada. Que si alguna vez, ¿cómo se dice? Parte de las libertades está la libertad de asociación. Significa que ustedes pueden juntarse con cualquier persona, o crear un grupo de personas para hablar de ciertos temas, siempre y cuando no sea como para provocar algo malo. Entonces, el gobierno puede desintegrar tu grupo, porque si tu grupo es plan de acción para, no sé, para sabotear las elecciones o para quemar alguna iglesia o algo que provoque un daño, no sé por qué puse el ejemplo de la iglesia, pero bien, si es con el fin de hacer daño de algún sentido, obviamente que no tienes el derecho y se te va a desintegrar tu grupo. Entonces, dice que no se debe de haber una justificación para impedir alguna libertad. Por ejemplo, la libertad de opinión es de que ustedes pueden hablar de lo que les interese, de lo que más les llame la atención y todo eso, pero en el momento en el que su opinión pues está fuera de lugar, no respeta las opiniones de los demás, pues ahí se puede restringir un poco, ¿no? Porque para que te respeten tu opinión hay que respetar la de los demás. Entonces, en esa parte de esto hablaría, dice, mientras no violes la ley ni afectes los derechos de las personas, nadie te puede impedir que ejerzas tu religión, escuches la música que te gusta, expreses tus ideas o te asocies con otras personas para realizar una actividad deportiva, artística, cultural, que tenga una finalidad de solucionar algún problema en común, no para afectar. También en la parte de la expresión, imaginemos que a ustedes les gusta mucho hacer dibujos. O sea, si a ustedes les gusta hacer dibujos y quieren, por ejemplo, hacer un graffiti, obviamente que tú tienes la libertad de expresarte, pero si llega una persona, un chico, y quiere rayar tu pared de tu casa y lo único que te va a poner, en vez de un paisaje, te va a poner te amo Alexa, I love you, no sé por qué no me amas tú, o cosas así, obviamente que eso ya es vandalizar. Hay límites para las libertades. Entonces, dentro de esto que acabamos de mencionar, también está la parte de difundir distintas expresiones culturales. Significa que para asegurar el derecho a la cultura y la libre manifestación de ideas, el gobierno debe garantizar que se transmitan y publiquen en distintos medios de música, las películas, los programas, los bailes, las tradiciones y otras expresiones culturales de las personas de todas las regiones del país, en especial de la población indígena. Recuerda que México es un país con una gran variedad cultural y étnica, y los medios de comunicación masiva deben mostrar esta pluralidad. O sea que como tal, sí existen canales, incluso hay un canal que es aquí de Morelia, en el que se muestran bailes, se muestran pinturas, artistas, también músicos y todo dentro de la cultura michoacana. Pero como tal dentro de lo que son, ya sea canal, algo se movió. Qué miedo. Pero bien, o sea, por ejemplo, otros canales que son de aquí de México, pues obviamente sí te muestran parte de la cultura, pero otros canales, si tú quieres que MTV te ponga música purépecha, pues creo que no lo vas a lograr. O sea, aparte de los canales de aquí de México, pues los que son dentro de estos estados, una que otra vez sí lo hacen. Entonces, como tal, dentro de lo que es la libertad también es hablar de nuestra cultura. Ustedes los habían puesto de ejemplo muchas veces de que en las películas gringas, los mexicanos siempre estamos comiendo tacos y siempre es Día de Muertos. O sea, tú eres libre de mostrar tu cultura. Si tú, por ejemplo, llegases vestido, no sé, de azteca, pues también está dentro de tu parte el expresar tu cultura. Claro que no es algo que vaya a pasar muy, muy pronto. Y después, en el siguiente párrafo, dice que parte de las libertades también es garantizar el derecho a contar con información.
El gobierno debe garantizar que todas las personas reciban información sobre sus derechos y sobre los asuntos que les afectan. Así podrán formarse un juicio y opiniones de manera libre e informada, lo que contribuye a ser una persona que toma decisiones personales y colectivas de manera autónoma y responsable, y puede participar en la sociedad porque entiende el mundo en el que vive y parte del derecho el acceso a la información es la transparencia y rendición de cuentas y conocer de manera oportuna y certera el resultado de las elecciones. O sea, la parte de transparencia se entendería como que los procesos sean, ¿cómo se dice?, adecuados, que no sean manipulados de ninguna manera. También la parte de la rendición significa que se entregan resultados. Entonces, significa que nosotros tenemos el derecho a contar con la información necesaria de cualquier tema. Por ejemplo, me pasó en un grupo en un grupo con el que una vez de clase, que por ahí circulaba un video en el que una chica les enseñaba a otras chicas a abortar. O sea, como tal, eso pues va a ir en contra, porque no está mostrándote una información certera. Imaginemos que les pongo este ejemplo porque es lo más actual. Imaginemos que ustedes están viendo un video donde te están explicando que te puedes realizar un aborto con un gancho de ropa. De hecho pasó, creo que en Argentina, o no recuerdo en qué parte, pueden ustedes googlearlo. El caso donde una chica pues decidió introducir un gancho de ropa de metal por su aparato reproductor con el fin de realizarse un aborto. Lo que pasó fue que se rasgó y tuvo una hemorragia. Entonces, como tal, nosotros tenemos el derecho a que el gobierno también nos facilite información oportuna y que tenga una validez científica. Lo que estamos viendo cuando vamos a un hospital, cuando vamos a una escuela pública, donde las noticias están como, tienen su periódico mural, creo que en ILA también estaba. Tenemos derecho a tener la información adecuada y certera. Entonces, en el momento en el que tú estás viendo un video de una chica que te enseña a abortar, creo que ahí la información está muchísimo más cerrada que nunca. O sea, obviamente que si llegas a un procedimiento en el que tienes que llevar, ¿cómo se dice?, a cabo cierto proceso, obviamente necesitas hacerlo con una persona que sepa. Y si te están dando mala información y luego para colmo tú te la crees y lo quieres hacer, pues va a terminar mal. Entonces tiene que garantizarse el acceso a una buena información. Luego, el acceso masivo a internet es una herramienta fundamental para obtener información, para expresar opiniones y críticas, así como para divulgar programas y propuestas. Es responsabilidad del gobierno ampliar el acceso al internet, a la radio, a la televisión y otras telecomunicaciones para asegurar el derecho a la información, a la libertad de creencias y la expresión. Dice, en México cada vez más los espacios públicos en los que se ofrece conexión gratuita a internet. Claro que ahorita es algo que ya se echó para atrás, pero sí había un lugar en el que, por ejemplo, ibas y el centro de alguna ciudad tenía el wifi gratis. Y tú dices, sí, vámonos a la Plaza de Armas. Pero ahorita aquí en Europa no se ha visto. Y luego también en las escuelas públicas también empezaron con el de acceso a internet gratuito y todo eso, pero ahorita creo que ya no está tan vigente, pero de que se hizo. Y si les estamos leyendo nosotros esto, también nos ponemos a pensar en lo que está pasando en nuestro país, que esas cosas que se deben de garantizar, el acceso al internet o a los medios de comunicación, pues no se está respetando tanto. Porque pues no existe como tal, no existe que tú puedas ir a cualquier plaza o cualquier parte de Uruapan y tengas internet en todos lados. Que claro que no es que se tenga que haber en todos los espacios de Uruapan, pero sí que debe en espacios públicos, ya sea en alguna plaza o en algún parque. Pero bien, dice que el gobierno también debe vigilar que estos medios no transmitan información falsa. Es lo que les decía. ¿Cuántos videos ustedes pueden encontrar en TikTok, en Facebook, de personas que hablan de cómo realizarse o inducirse un aborto, en el cómo impedir un embarazo? Y claro que si estás viendo todo eso y tú eres una chica de unos 13, 14 años y tú dices, si se puede abortar tan fácil, pues voy a tener relaciones. Teniendo relaciones, tú sientes que estás embarazada, aunque por tu edad no entiendas qué factores implican. Tú decidas, por ejemplo, no sé, hacerte un té de lo que tú quieras, que de hecho es un video que circula mucho.
de una persona que dice que con un té se te va a quitar. Pues obviamente que no es así, o sea, no funciona de esa manera. Pero bien, parte de lo que es esto del gobierno debería de también identificar este tipo de videos y a quienes están llegando, porque no es algo que sea legal del todo, porque se está promoviendo el uso de mala información. Inclusive si tú ves ese video y lo compartes, también estás como que yendo en contra de estas libertades, porque en el momento en que tú ves un video en el que te está desinformando, lo que deberías hacer es reportarlo. Lo reportas ¿cómo se dice? Con Facebook en ese caso. Y ¿cómo se dice? Y lo que tienes que hacer es señalar que la información está incorrecta. Ya porque tú ya tuviste una clase de formación, y en la clase de formación cívica se entendió que esto no es legal y que no es adaptado, no es correcto, porque nosotros tenemos el derecho a tener buena información. Creo que Bebé tiene un poco de sueño, disculpe. Pero bien, dice, el gobierno también, bueno, como decía, lo de la información falsa, dice, no promuevan la violencia también o el delito, ni inviten a consumir alcohol, tabaco, drogas o difundan otros comportamientos que pongan en riesgo. Eso me pone a pensar muchísimo en La Rosa de Guadalupe, en cómo todos sus programas, todos sus episodios están hablando acerca de drogas, de cómo la consigues, qué efectos tiene. Como tal, eso es contraproducente, ¿no? Pero se está viendo en un canal que es como de los más vistos de México, y están viendo formas de drogarse. Súper bostezo. También están viendo formas de violencia que, más que nada, yo que he visto uno que otro, les digo, es información falsa. Información falsa, se crea una falsa idea de lo que es la drogadicción, una falsa idea de lo que es el alcoholismo, falsa idea de lo que son unas relaciones. Por ejemplo, imagínate que tú andas con una persona o quieres dedicarte, bueno, quieres pedirle que ande contigo y quieres ser mi chava. O sea, en ese momento creo que también desde ahí te está explicando que la realidad es otra la que muestran. Pero bien, se supone que se debe de cuidar que no exista eso, que se transmitan eventos violentos o cosas así. Si nosotros nos ponemos a pensar en los medios de comunicación como el periódico, lo único que tú ves es que en pantalla, en toda la hoja, lo único que ves es una persona sin cabeza y persona balaceada y asaltos en esto y en lo otro. Como tal, se está mostrando una información que sí tenemos acceso a una buena información, pero algunas veces esta portada enorme viene con detrás una historia en el que le meten más flow para que la gente la lea. Entonces ahí hay que checar si tenemos acceso a una buena información. Y luego, chamacos, dice que por el contrario, la información debe ayudarte a ejercer tu derecho a decidir de manera libre e informada y cuidar tu salud integral. O sea que debe de, por así decirlo, mencionarte que es correcto o que es incorrecto. Dice, como verás en las siguientes sesiones, recibirás información verdadera y oportuna de los derechos sexuales y reproductivos que te permita tener mejores decisiones sobre tu salud sexual para garantizar la igualdad de las regiones con población indígena para esta información que se deba para que esta información se pueda compartir en su lengua natal. Complicado porque necesitaremos tener un intérprete, manejar buena información, y eso es lo que les decía. Como tal, esto está dentro de la libertad. Nosotros podemos hacer todo lo que se te dice aquí. Tenemos el derecho a tener una buena información, y eso es algo fundamental. Porque imagínense que yo les estoy explicando esto en el momento en el que hablemos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en realidad los derechos no existen, pues estás a punto, o recibiste información que no es verdadera. Entonces, chamacos, les voy a pedir en esta pequeñísima clase de 18 minutos que me hagan un resumen de lo que consideren más importante. También me gustaría, no sé si ustedes sepan de de algún video o alguna noticia que está dando mala información, o sea, que busca ¿cómo se dice? Que busca vender más o cosas así. Por ejemplo, el video que les decía de chicas que promueven el aborto o realizarlo de manera en su casa o cosas así, de manera individual, pues. O sea, si ustedes conocen algún tipo de video que desinforma, por ejemplo, algún video en el que te dice que las sensaciones o respuestas de las drogas, que inténtalo o cosas así, lo pueden ustedes escribir.
Y más que nada me interesa que me digan qué es lo que más les llamó la atención de esta clase. Les voy a pedir un mini resumen de al menos una media cuartilla de lo que entendieron de la clase. Y si tienen ustedes una noticia relacionada a la mala información. ¿Sí? Eso es todo. Mini resumen de la clase. Algún caso donde se desinforma. Nada más. Aquí le dejamos, chamacos. Espero sus actividades. Espero que me escriban todo lo que entendieron. Nos vemos.